con todos y con todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a la conferencia Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional, actividad académica que forma parte del ciclo de conferencias, el marco constitucional del procedimiento administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir la jurisprudencia de esta alta corte. La conferencia del día de hoy se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones. En esa línea, damos la bienvenida a la persona que está encargada de la conferencia del día de hoy. Se trata del doctor Alejandro Moscol Salinas. Antes de dejarle en el uso de la palabra, permítame hacer una muy breve presentación de su hoja de vida. Él es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de los Servicios Públicos, también por la misma Casa de Estudios. Es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, la maestría de Derecho Administrativo y también la maestría de Regulación de los Servicios Públicos en la Pontificia Universidad Católica. En el ámbito de la investigación es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También como trayectoria personal debemos resaltar que fue asesor de la presidencia del INDECOPI, vocal del Tribunal de Solución de Controversias y funcionario de OCITEL. Es miembro de la nómina de árbitros del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también del Colegio de Abogados de Lima. Tiene un importante número de investigaciones y publicaciones en la materia que hoy día abordará. Sin más, entonces, le dejamos en el uso de la palabra, doctor Moscol, el tiempo es suyo. Adelante, gracias. Eh, Muchas gracias. Gracias por la invitación al Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias al doctor y magistrado César Ochoa Cardish por tan amable invitación. A usted, doctora María Candelaria Quispe, porque ha sido un gusto coordinar todas estas todo este logro, ¿no? De sacar adelante conferencias tan importantes, ¿cierto? Para el sector académico y para el público en general. Entonces, me han dado y me han encomendado un tema bastante interesante porque estamos vinculando, por un lado, el trabajo del Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia, como también, ¿cierto?, con el derecho administrativo, el procedimiento administrativo, los actos administrativos, la administración pública como tal. Entonces, sobre esa base, yo he preparado una presentación que, si me permiten, puedo compartirla, que básicamente es una presentación que nos va a servir de guía para poder exponer en la sesión del día de hoy. Entonces vamos a conversar sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el marco de estas conferencias respecto del procedimiento administrativo y el derecho administrativo. Como primer punto que debemos tener en cuenta es la vinculación de estos principios con la Constitución política. Entonces, si revisamos el artículo 200 de nuestra Constitución política, se menciona que eh, para la evaluación de la tutela jurisdiccional a través de los procesos constitucionales, pues el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. Por lo tanto, ya nos da una primera aproximación entre lo que va a ser, por un lado, el acto que va a ser materia de evaluación, si este está significando una restricción, por ejemplo, desproporcionada respecto de la, digamos, los derechos o los intereses públicos que podrían estarse tutelando.
Entonces, tenemos algunas sentencias que es importante que las revisemos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2002, ¿cierto? Lo que se menciona es que el principio de proporcionalidad es un principio general del derecho, ¿cierto? Es decir, es parte del conjunto de principios con los que, digamos, actúan las administraciones públicas, ¿no? Y el Estado en general, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito. En efecto, este se haya constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200, al que hacíamos referencia hace unos minutos. En su condición de principio, su ámbito de proyección no se circunscribe solo al análisis del acto restrictivo, ¿sí? Sino que sirve para analizar cualquier acto que haya sido realizado y que como tal podría pues estar significando una afectación a los derechos. Por otro lado, en otra de las sentencias del Tribunal Constitucional en el año 2004, se menciona que el principio de razonabilidad, implícitamente derivado del principio de igualdad, es decir, vincula, por un lado, razonabilidad y el principio de igualdad, y expresamente formulado, es decir, se hace una referencia concreta a que ha sido incorporado en nuestra constitución política en el artículo 200, de tal manera que no se puede admitir, por ejemplo, la emisión de normas o la realización de actos que puedan significar arbitrariedad pura. Es decir, la actividad administrativa o la actividad estatal en general, pues deberá estar marcada por este principio que va a significar una legitimación de la actuación administrativa, de tal manera que se vea que su actuación pues va en un sentido no solo de la mera legalidad, ¿no? Sino que se extiende a que existen una proporcionalidad en los medios, una adecuación con los fines públicos, de tal manera que la decisión estatal, la actuación de la administración está basada, ¿cierto?, en una legitimidad. De tal manera que si lo vemos en, en términos sencillos, diremos, no basta que una administración pública, no basta que el Estado tenga poder o esté facultado para hacer algo que sería el principio de legalidad puro, sino que lo que hace, lo que dicta, lo que declara en virtud de dicho poder, de dicha facultad, se aprecia como una declaración, una actuación de la administración, una actuación estatal en general, que se ve proporcional, se ve justificada, se ve razonable, por lo tanto, se ve como una actividad que es justa, se legitima la actividad administrativa, de tal manera que podemos decir que una actividad de la administración sustentada en la legalidad, pero unida a una razonabilidad de su actuación, se puede percibir como que es una actividad o una declaración de la administración que es y está basada en la justicia. Es decir, se ve como una actividad que es realmente valiosa. Puede ser, por ejemplo, miren, que una declaración de la administración, por ejemplo, estableciendo alguna restricción o limitando, ¿cierto?, el ejercicio de un derecho sin desconocerlo, pues esté debidamente justificada por los fines que tutela. Es una actividad que podemos decir que está justificada y por lo tanto podría ser que, en efecto, ciertos administrados o ciertos ciudadanos pues puedan sentir que han sido afectados por la medida, pero se entiende que esta medida es una medida adecuada, legitimada
en fines específicos, tutela de interés público y en consecuencia no se aprecia como una medida que pueda ser una medida arbitraria o una medida que pueda prestarse como una medida totalmente injustificada o lesiva de los derechos de las personas. Entonces, esta base, ¿cierto?, que nos da el artículo 200 de la Constitución Política, es la que nos permite entender mejor la actuación estatal y luego, en concreto, la actuación de la administración pública. Entonces, antes de entrar, ¿cierto?, a nuestro tema concreto, que es cómo el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha ido configurando el principio de razonabilidad y de proporcionalidad, vamos a ver qué es lo que sucede en el ámbito público administrativo. En otras palabras, preguntarnos si a nivel de la administración pública, antes de ejercer las potestades que está atribuida, tiene que hacer un análisis sobre la base del principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Sí? Esa es la finalidad que podemos decir de esta lámina, ¿no? Es decir, que en qué medida tenemos que a nivel administrativo, la administración pública tiene el deber o tiene la obligación de realizar este análisis antes de declarar un acto administrativo, antes de, por ejemplo, eh, proceder a una emisión de una norma jurídica, ¿cierto?, infralegal. Además, esta lámina nos permite entender los, llamemos, los controles ex ante y controles ex post para, a nivel administrativo, cuidar el cumplimiento de este principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿De acuerdo? Los casos residuales, los casos que no pasan estos controles o que se hacen estos controles de forma inadecuada, pues naturalmente son aquellos que serían vistos o en la vía contenciosa administrativa o en los procesos constitucionales. Entonces, es probable que ustedes hayan escuchado de estos controles, ¿no? Empezamos con probablemente el más conocido, que es el control de eliminación de barreras burocráticas. Este es un control muy particular porque es un control que se da en el ámbito administrativo de tal manera que una entidad administrativa actuando a través de órganos administrativos, en este caso, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y en segunda instancia, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, evalúa a nivel ex post, es decir, luego de que la administración pública haya declarado o haya emitido una norma o haya realizado una actuación que es una actuación pues que es apreciada como ilegal o es apreciada como irrazonable, entonces la administración pública ejerce este control. ¿Sí? Este control es un control que se denomina control de legalidad y de razonabilidad eh, de la actuación, del acto, de la declaración de la administración pública que podría estar, digamos, restringiendo, por ejemplo, libertades económicas.
Entonces, ¿qué es lo que nos señala este decreto legislativo 1256? Donde se recoge el, digamos, el test eh, de razonabilidad. Es decir, cómo evalúo cuando una medida de la administración pues está significando una afectación al principio de razonabilidad. Entonces decimos, la razonabilidad de la medida implica evaluar si se justifica en un interés público. Es decir, cuando la administración pública va a adoptar una medida, ¿sí? Pensemos una ordenanza, pensemos una restricción establecida a nivel decreto supremo, alguna limitación establecida a través de una norma reglamentaria. Eh, Adopta esta medida, ¿sí? Lo que hay que evaluar es si está justificada en el interés público. Es decir, no se acepta ni la medida caprichosa que es meramente arbitraria, aquella que, por ejemplo, la administración pública no tiene facultades para hacerlo, sino que teniendo facultades para hacerlo, se nota como una medida arbitraria porque pues no hay un interés público que justifique su adopción. Entonces, claro, hay una asociación con el interés público, pero también es necesario que la tutela de dicho interés público, ¿sí? Podría ser ambiental, podría ser laboral, podría ser urbanístico, de ornato, de consumidores, de venta de productos, sanitario, es decir, podrían ser muchas razones de interés público, pero corresponde que esa tutela haya sido encomendada a dicha a dicha entidad administrativa. Es decir, claro, no podría ser que el Ministerio de la Producción pues pretenda tutelar un tema ambiental que no está en su ámbito de competencia. En efecto, la tutela del interés público ambiental es una preocupación válida, es interés público, pero no está en el marco de la competencia del Ministerio de la Producción. En consecuencia, deberá ser una medida que esté en el ámbito de la competencia de dicha entidad, porque si no, ahí vemos un problema de inicio de cómo no se haría razonable esta medida que está adoptando o esta restricción o esta limitación que está adoptando la administración. Pero luego se menciona si es idónea para brindar una solución al problema para su aplicación. Y miren, acá se menciona idoneidad, es decir, tiene que haber una relación entre la medida, la carga, la restricción, la limitación, lo que esté adoptando, disponiendo la administración y lo que busca resolver. Este mismo tema de la idoneidad también es parte del test que realiza el Tribunal Constitucional, ¿sí? Entonces, esta idoneidad es fundamental, porque claro, puede ser que está en efecto sustentada en el interés público, es competencia de la entidad administrativa, sin embargo, no tiene ninguna relación con lo que busca resolver la administración. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la administración? Justificar, ¿no? Está obligada a realizar un análisis previo donde haya una relación idónea entre la medida y como solución a un problema público. Y luego se menciona, ¿no? Si es proporcional respecto del interés público fijado, naturalmente, ¿cierto? No puede ser una medida desproporcional a lo que busco resolver, ¿cierto? No significa que deba cerrar todas las calles del distrito, no significa que deba prohibir en toda la ciudad el tránsito de buses, ¿no? Es decir, tengo que hacer un análisis, ¿cierto? Si la medida que estoy adoptando, que es restrictiva, pues es proporcional
al interés público que busco tutelar. No puedo establecer una prohibición total, por ejemplo, de realizar actividades económicas, ¿cierto? Tengo que evaluar concretamente, ¿cierto?, en qué lugares pues está la justificación y es adecuado y es proporcional hacerlo. Y luego tengo que evaluar entre las opciones disponibles la que sea menos gravosa y que me permite tutelar este interés público. Fíjense, esto que mencionamos, que está en el decreto legislativo 1252, también lo veremos como parte de lo que hará el Tribunal Constitucional, lo vamos a ver en las láminas siguientes, hará o evaluará como parte de su eh, evaluación desde la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, tenemos una vía administrativa de control de la legalidad. Es una legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa. Es un control que se da en el ámbito de los controles administrativos, ¿sí? Naturalmente con limitaciones, porque en el régimen del control de barreras burocráticas no se puede, por ejemplo, hacer un análisis respecto de leyes, ¿no? Si la restricción establecida es una restricción contenida en una ley, no puede realizarse una evaluación a nivel de barreras burocráticas. La administración pública no podría cuestionar, ¿cierto? Una ley, no le corresponde a la administración pública realizar una evaluación respecto de dicha ley. La verificación, ¿cierto? La evaluación que hará la administración pública estará referida puntualmente a aquellos actos, actuaciones, normas que pueda emitir la administración pública. ¿Sí? Entonces, hay una primera limitación, ¿cierto? Y también el decreto legislativo 1256 tiene una lista, ¿cierto?, de medidas de carácter administrativo que no entrarían en el ámbito del decreto legislativo 1256 por control de barrera burocrática, porque probablemente algunas de ellas tienen un carácter mucho más regulatorio o sanitario, fitosanitario, que no entra, o tributario, que no entra en el ámbito de las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces tenemos ahí un primer plano. Luego vamos al segundo plano. Decimos, eh, en, desde el año 2016 en nuestro país se ha implementado lo que se llama el análisis de impacto regulatorio y el análisis de calidad regulatoria. Miren, esto en realidad es parte de las técnicas a nivel internacional que las vamos a conocer como técnicas de mejora de la administración y de mejora de la regulación. En otras palabras, ¿cómo puedo tener una mejor administración pública? ¿Cómo puedo tener unas mejores normas para solucionar los diferentes problemas que puedo tener? Entonces, por ejemplo, lo que conocemos como el análisis de calidad regulatoria que se incorpora desde el año 2016 y sigue vigente hasta la fecha, ahora con la Ley de Calidad Regulatoria, ¿no? Y su decreto supremo 023-2025, lo que, lo que vemos es que se incorporan técnicas típicas de simplificación procedimental, ¿no? Es decir, cómo puedo reducir cargas administrativas, cómo puedo racionalizar el procedimiento administrativo. Entonces,
¿qué es lo que significará el análisis de calidad regulatoria? Que voy a hacer una evaluación, pensemos, primero, antes de emitir una norma que contenga un procedimiento administrativo. Tengo que evaluar que eh, que los requisitos, que las obligaciones, que el objetivo, ¿cierto?, de este procedimiento, pues esté correctamente adecuado a una finalidad pública. Que además este procedimiento sea idóneo para lo que busco resolver, ¿cierto? Y además que pueda reducir las cargas administrativas que podrían dificultar el acceso de los administrados a estos procedimientos y con el procedimiento a la realización de una actividad administrativa. Entonces, como parte de este cambio, se implementa lo que se llama el ACR, Análisis de Calidad Regulatoria, que, fíjense, se establece de manera previa a la aprobación de un procedimiento en el ámbito administrativo. También se establece una revisión de los procedimientos administrativos existentes, es decir, del stock de procedimientos existentes. También van a pasar por este análisis de calidad regulatoria. Es natural que si la norma habilitante del reglamento, por ejemplo, ha sido derogada, si la ley ha sido derogada, naturalmente el reglamento también ha sido derogado. Entonces, debería, eliminarse ese procedimiento porque constituiría una restricción, ¿cierto?, al desarrollo de las actividades por parte de los particulares. Y también se implementa el análisis de calidad regulatoria respecto de los procedimientos que, digamos, ya están vigentes, pero ha transcurrido un periodo de tiempo y tienen que ser reevaluados. Esto se conoce como el ACR ex post, un análisis de calidad regulatoria ex post, con posterioridad a la, eh, aprobación de este procedimiento. Entonces, significa que como es parte de un ciclo regulatorio, hay que ir revisando, en efecto, que esta medida, ¿cierto? O este procedimiento es proporcional a sus fines. De la misma manera, se ha implementado el análisis de impacto regulatorio, que hay impacto regulatorio ex ante, antes de emitir una norma que podría contener, ¿cierto?, alguna obligación, carga, restricción a los administrados, y también una evaluación ex post, es decir, luego de emitida esa norma que contiene una carga, obligación, restricción, limitación a los administrados, evaluar que eh, esa medida es adecuada y mantiene, ¿cierto?, sus fines y no se ha constituido en una medida demasiado gravosa o una medida que no está cumpliendo con la finalidad por la que fue aprobada. Entonces, aquí lo que se busca es nuevamente hacer un análisis en función a eh, la relación entre la medida que se adopta, lo que busca resolver, las distintas alternativas existentes y luego escoger aquella que grave lo menos posible a los administrados, ¿cierto? A los ciudadanos. Entonces, fíjense, acá lo que tenemos es la mirada desde la administración pública, cómo se da la aplicación del principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Ahora vamos a ir a la ley del procedimiento.
La ley del procedimiento administrativo general contempla también el principio de razonabilidad. Sí, le encontramos en los principios del procedimiento administrativo. Se menciona que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. Eso significa principio de legalidad y manteniendo la debida proporción entre los medios que empleo y los fines públicos que tutelo. Fíjense, ahí lo que tenemos es, nuevamente, no solo legalidad, sino qué es lo que busco resolver y que la medida o el medio que utilizo no sea desproporcional a lo que busco resolver ni lesivo, ¿cierto?, a los administrados en un grado tal frente a otras alternativas existentes. Si tengo varias alternativas, tendré que escoger aquella que sea la menos gravosa para los ciudadanos. Este artículo además tiene una referencia con el artículo 66 de la ley, ¿no?, del procedimiento administrativo general, que hace referencia a que los administrados tienen derecho, ¿cierto?, a que las actuaciones administrativas que se dicten, pues sean las menos intensas o gravosas para los administrados. Y luego tenemos el artículo 230, que es una traslación, ¿cierto?, del principio de razonabilidad eh, al ámbito sancionador, ¿no? Un poco haciendo una apreciación de que la conducta sancionable no sea más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es que tiene que haber digamos, una adecuada relación al momento de, por ejemplo, tipificar, al momento de sancionar, ¿cierto? En los dos niveles vamos a tener la relación del principio de razonabilidad en el ámbito sancionador. Ahora, acá vamos a hacer ya, salimos, ¿cierto?, de este ámbito desde la administración pública para verlo en estas láminas ya desde la perspectiva del Tribunal Constitucional. Y entonces acá debemos señalar que el Tribunal Constitucional ha mantenido digamos, una línea, ¿cierto?, bastante importante, haciendo una aplicación de este principio. Entonces decimos, por ejemplo, en esta sentencia, la razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor justicia. Lo que mencionábamos, ¿no? Claro, una actuación estatal o el ejercicio del poder estatal eh, no puede, ¿cierto?, verse como eh, digamos, como una eh, actuación de mero ejercicio de poder. O sea, no es mera legalidad, es que su actuación esté vinculada con los medios, con los fines, con el interés público que va a utilizar o que va a proteger la administración. Entonces, es una base en el Estado constitucional de derecho. Por eso que claramente se menciona, ¿no? Este principio es un mecanismo para controlar o, digamos, eliminar cualquier forma de arbitrariedad de las administraciones públicas. Pues
claramente uno puede decir que en efecto existe discrecionalidad administrativa y no es que la discrecionalidad administrativa no se pueda, digamos, no pueda valerse la administración pública cuando corresponde a la discrecionalidad administrativa. Sin embargo, pues sus decisiones tienen que estar debidamente eh, realizadas en el ámbito de la razonabilidad. Entonces implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas, circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. Fíjense, acá eh, vale hacer una referencia de cómo se vincula también con ese deber de motivación que tienen las administraciones públicas o que tienen en general, ¿cierto? El Estado de dar cuenta, de justificar, de motivar por qué toma una decisión en un determinado sentido. Sea que esta decisión sea una decisión adoptada en el marco del poder público legislativo, o sea, una decisión adoptada por la administración pública, ¿cierto? Que forma una administración pública que forma parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, corresponde, ¿cierto?, tener dicha justificación y dicha motivación. Y entonces acá encontramos respecto del Estado, cómo eh, existen eh, tres aproximaciones. La primera sería la razonabilidad interna, que va por el lado de que eh, tiene que haber coherencia en lo que decide o declara el Estado, y en particular las administraciones públicas, ¿no? De tal manera que haya un razonamiento lógico interno que tiene que ser, además, expresado en la motivación, ¿cierto? Cuando la administración decide, tiene que decir las razones por las que adopta dicha decisión. Entonces está la motivación que denominamos motivación externa, interna. Y luego pasamos a la razonabilidad externa. El acto debe ser proporcional con relación a los fines del ordenamiento jurídico. Es decir, eh, tiene que haber una relación proporcional entre lo que decide en el marco de lo público con los fines que ha dado el ordenamiento jurídico a las autoridades. El resultado debe ser justo y equitativo. Entonces, en efecto, no podría suceder que la administración pública, pues en su decisión, termine apartándose de la finalidad concreta que el legislador ha dado en una norma concreta, en una norma en particular, ¿no? Entonces, eh, hay una razonabilidad externa vinculada con ese deber de las administraciones de, pues, actuar en correspondencia con la finalidad pública que el ordenamiento jurídico les ha atribuido. Y de otro lado tenemos la razonabilidad en el legislador. Las restricciones legales a derechos deben tener justificación objetiva y suficiente. Eh, no basta, ¿cierto?, tener el poder público legislativo, es decir, la capacidad de legislar, sino que tiene que haber una justificación en la adopción de las normas. No basta tener poder de legislar, sino que se legisla sobre la base de la razonabilidad. Esto es fundamental
porque es un límite al ejercicio de una potestad pública estatal como la potestad legislativa, ¿no? Mera, no es mera facultad o potestad que tiene el legislador, sino es que debe estar claramente, digamos, sustentada y basada en la razonabilidad. Y acá tenemos el test de proporcionalidad ya en el marco de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y en realidad lo que vemos es como la otra cara, ¿no? De lo que mencionábamos cuando veíamos lo que hacía la administración pública a través de barreras burocráticas, a través de análisis de calidad regulatoria, ¿no? Que decíamos como parte de ese control dentro de las administraciones públicas de la razonabilidad. Acá lo vemos a nivel judicial, a nivel jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Y también tenemos los tres niveles. Por un lado, la idoneidad. La medida es apta para alcanzar el fin constitucional perseguido. O sea, se verifica si existe una relación entre el medio y el fin, ¿cierto? Entre, digamos, la restricción que puedo estar estableciendo y el objetivo legítimo desde el plano constitucional. Es decir, si voy a impactar y voy a restringir eh, una libertad económica, las contenidas en el artículo 59 de la Constitución Política, ¿cierto? Libertad de comercio, industria, libertad de empresa, o si voy a restringir iniciativa privada, artículo 58, o si voy a restringir, eh, digamos, la libertad de contratación, artículo 62, pues tiene que verificarse en que haya una relación entre la medida y la finalidad, ¿cierto? Entre la restricción y el objetivo legítimo. Y luego pasamos a necesidad. Es decir, si existen otras medidas igualmente idóneas, pero menos restrictivas. Si existen otras medidas idóneas, pero menos restrictivas, entonces siempre iré a favor de aquellas que restrinjan menos un derecho. Un poco lo que decíamos respecto o pensando en el ámbito administrativo, tendré que comparar las opciones, ¿sí? Eh, y entonces ver aquella que sea menos eh, restri restringida o restrictiva de los derechos, ¿sí? Eh, y luego pasamos ya a la proporcionalidad en sentido estricto. El grado de realización del fin justifica el grado de restricción del derecho, y acá voy por la ponderación. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo sé, cierto, las ventajas y las desventajas? ¿Cierto? ¿Qué ventajas tiene la medida frente a las desventajas en cuanto a los derechos? Y naturalmente acá tengo que ser muy estricto en este tipo de análisis, porque claro, acá lo que voy a hacer es un análisis ya en estricto de la medida seleccionada, en qué forma está siendo justificada en función a sus ventajas y lo que estoy sacrificando respecto de los derechos. Entonces, acá lo que vemos es desde el plano constitucional,
cómo el Tribunal Constitucional ha estado aplicando este principio de proporcionalidad. Entonces, es otra cara, ¿cierto? Respecto del ámbito administrativo. Acá estamos en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito del Tribunal Constitucional. Acá tenemos algunas sentencias también un poco para ir complementando. Eh, Tenemos las sentencias del año 2002, ¿no? Vinculando la razonabilidad principalmente, ¿no? Que exige que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito. Naturalmente, no podemos tener una desproporcionalidad entre la sanción y la, eh, eh, la comisión de un acto, ¿no? De un particular, o sea, no podemos. Y de igual manera, también acá está la igualdad. Yo no puedo, digamos, tratar de manera diferente, ¿cierto? A dos administrados, ¿no? A uno más grave y al otro menos grave. La proporcionalidad en función a eh, a la gravedad de la conducta. Luego tenemos otra sentencia en el año 2005 que desarrolla lo que hemos mencionado, el principio de idoneidad, eh, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y entonces también se vincula con lo que mencionábamos con el principio de igualdad. Y luego tenemos la sentencia de 007-2006. Este es un caso muy conocido, al menos en las aulas, respecto de las calles de las pizzas. Acá lo que tenemos ya es incluyendo un análisis de la ponderación, porque podría suceder que también pues tenga conflictos entre derechos fundamentales, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pondero, no? Porque podría ser que tenga libertad de contratación, libertad de trabajo, libertad de empresa, pero también tengo derecho a vivir en un ambiente, digamos, adecuado, eh, tenga derecho a la paz, a la tranquilidad. Eh, entonces, ¿cómo pondero cuando tenemos un conflicto entre diferentes derechos? Hay casos también bien interesantes que acá les traía, por ejemplo, el caso de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, pues que tienen que ver estos casos tanto con la desproporcionalidad, o sea, la no razonabilidad de las sanciones impuestas, ¿cierto? Digamos, no, este caso no solo es un problema de la facultad sancionadora de la Contraloría, no es solo un problema respecto de la tipicidad, sino también es un tema relacionado a la eh, razonabilidad con la que se establecieron las sanciones eh, tipificadas en esta ley, ¿no? Y que llevó a toda una revisión de las sanciones administrativas, ¿cierto? Al de las sanciones a nivel de la Contraloría General de la República, ¿no? Que son las que corresponden a la responsabilidad funcional eh, de los servidores y funcionarios públicos. Acá tenemos otro caso, este caso también es bastante conocido, sobre el núcleo del negocio, ¿cierto? Y las normas que, digamos, estaban relacionadas a evitar la desnaturalización eh, de la tercerización
eh, laboral. Eh, y bueno, acá tenemos también las referencias. Yo le voy a hacer llegar la presentación a la doctora María para que la pueda Gracias. compartir. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Para que tengan la presentación, la voy a compartir. Así que muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted, doctor Moscol. Tenemos varias preguntas. Les vamos a transmitir algunas que nos han hecho llegar desde el equipo del Centro de Estudios Constitucionales. Eh, Tenemos más o menos, a ver, un tiempo de unos 15 minutos para poder trabajar estas preguntas. Entonces, si gusta, si le parece bien, como son tres, se las voy formulando una por una, o quiere usted que se las formule conjuntamente para organizar los tiempos. Lo que usted me diga, profesor Una por Moscol. una mejor, sí, doctora. Genial, perfecto. La primera, entonces, ¿es constitucionalmente adecuado que el control de las barreras burocráticas se concentre predominantemente en sede administrativa, o considera usted necesario fortalecer el control jurisdiccional, incluyendo, en ese sentido, el proceso contencioso administrativo y o la acción popular a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano sobre libertad de empresa y tutela de la legalidad administrativa? Esta es la primera pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Qué interesante la pregunta. Miren, el caso de barreras burocráticas es muy interesante como objeto de estudio, por lo siguiente, porque no encontramos este tipo de control procedimental en otros países, ¿sí? Es algo que de alguna manera lo hemos desarrollado a nivel legislativo en Perú y como lo mencionan, es un control de legalidad y razonabilidad también a nivel administrativo. Y el Tribunal Constitucional, cuando se ha pronunciado sobre este tema, también ha, digamos, ha evaluado el tema de lo que hace la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Lo que ha dicho es que acá es un control especial, ¿no? Es un control especial porque podría un órgano administrativo hacer una evaluación tanto de lo que hacen otras administraciones públicas, sean de gobierno nacional, de gobierno regional o de gobierno municipal, o sea, de ámbito local. Entonces, es un control muy especial que ha establecido digamos, el legislador. Y es un control administrativo, porque la entidad administrativa eh, podría opción uno sería, es un administrado, es un sujeto administrado en el procedimiento administrativo. Entonces, como tal, debería estar sujeto a que pueda llevar, por ejemplo, un cuestionamiento de la decisión del INDECOPI al contencioso administrativo. Es una posibilidad, ¿cierto? Las leyes últimamente han estado estableciendo restricciones, por ejemplo, para que las entidades de gobierno nacional y las entidades de gobierno local puedan acceder al contencioso administrativo, ¿de acuerdo? Pero si decimos que es un administrado, la entidad pública a la cual se le cuestionó la barrera burocrática es un administrado, entonces, claro, naturalmente se habilita el contencioso administrativo. Si decimos que es un control dentro de la estructura de orgánica o de la estructura de poder y por lo tanto es meramente público, entonces es como, por ejemplo, ¿cómo resolvemos un conflicto de competencias? Un conflicto de competencias administrativo se resuelve dentro del marco de la misma administración pública. Es decir, no coloca a los dos órganos que están discutiendo una competencia administrativa, no los coloca en posición de administrados, ni podrían ir al contencioso administrativo. Entonces, ¿a qué vamos? Que en nuestro caso, la opción ha sido que exista el control de barreras burocráticas,
que exista la posibilidad de que las entidades administrativas se constituyan en administrados que pueden recurrir al contencioso administrativo con las restricciones que hemos mencionado que existen ahora, y esto sin perjuicio de que también existen las otras vías, o sea, las que mencionaban en la pregunta son vías válidas, existentes, que además están previstas constitucionalmente. O sea, el contencioso administrativo está previsto en el 139 de la Constitución Política y la acción popular la encontramos en el 200, ¿cierto?, de la Constitución Política. Entonces, están previstos, por lo tanto, son otras vías que coexisten con este mecanismo de control y eliminación de barreras burocráticas. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Moscoy. Gracias. Eh, Otra de las preguntas que creo que van en la línea fuerte de la que usted ha trabajado es la siguiente que nos envían. A su juicio, la aplicación del principio de proporcionalidad por el Tribunal Constitucional del Perú ha contribuido a la consolidación del control sustantivo de las decisiones administrativas en el marco de un Estado constitucional. Adelante. Sí, de todas maneras, la pregunta es sí. Y yo creo que son eh, digamos, eh, a ver, si ubicamos temporalmente, si queremos comparar, por ejemplo, la implementación del test de razonabilidad por parte de Indecopi y las sentencias del Tribunal Constitucional que van desarrollando razonabilidad y proporcionalidad, las dos, pues son, digamos, eh, vamos a decirlo, son bastante favorables, ¿cierto? Una, por un lado, de ordenar a la administración pública y en el ámbito del Tribunal Constitucional para la consolidación de un Estado de derecho, ¿no? El Estado de Derecho es un Estado donde hay una sujeción de los poderes públicos a las normas, pero también en el ejercicio, ¿cierto?, de ese poder público aplicando las normas a la legalidad y a la razonabilidad. Entonces, mi respuesta es que sí, definitivamente eh, creo que el Tribunal Constitucional ha contribuido muchísimo el, con esta garantía del Estado constitucional de derecho y del Estado de Derecho en general. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Antes, les debemos comentar a los participantes que tienen que registrar su asistencia si quieren que se les remita su certificado por esta conferencia. No es automático. El equipo del SEC está enviando en el chat del Zoom el enlace para que puedan llenar el formulario de la asistencia, sobre todo, con sus datos correctos para que así se certifique. Muchas gracias. Entonces voy a formularle la última pregunta. Preguntan lo siguiente: ¿en qué medida la administración pública está vinculada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales restricciones irrazonables a actividades económicas y qué consecuencias jurídicas genera su eventual desconocimiento en procedimientos administrativos? Adelante. Muy bien, sí. A ver, la, la administración pública, a ver, está claramente vinculada por las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional y que adopte eh, el Poder Judicial. Ambos ejercen función jurisdiccional. O sea, de eso no cabe duda. Entonces, si una administración pública, por ejemplo, en el marco de en el marco de un proceso constitucional, ¿sí? Pues va a tener que cumplir con lo que ordene el Tribunal Constitucional
y tendrá que seguir la interpretación que haya determinado, que haya establecido el Tribunal Constitucional respecto de una eh, norma eh, administrativa o de una norma legal en general. Eh, quería citar el artículo quinto del título preliminar de la ley eh, que menciona lo siguiente. Dice, eh, son fuentes del procedimiento administrativo la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales. Y cuando se refiere a autoridades jurisdiccionales, significa poder judicial, significa también tribunal constitucional, porque ejerce funciones jurisdiccionales, que interpreten disposiciones administrativas. Y ni qué decir también, por ejemplo, si digamos, una sentencia del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, naturalmente la administración pública no puede decir que no reconoce que el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de esa ley, porque sería apartarse del principio de legalidad, ¿no? Entonces, creo que esta sería la respuesta, doctora. Muchísimas gracias, profesor Moscol. Entonces, de esta manera, damos por ya finalizado. Quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento al profesor Moscol y también nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y en las distintas conferencias. Recordemos que se ha inaugurado el 8 de junio con una mesa de primera, una mesa de lujo en realidad, y también cada una de nuestras conferencias están siendo pronunciadas por especialistas en la materia como el día de hoy hemos podido apreciar. En ese sentido, como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir la jurisprudencia de esta alta corte. Con la conferencia del día de hoy cumplimos plenamente este objetivo y reiteramos nuestro agradecimiento al profesor Moscol. En esa misma medida, quisiéramos invitar a todas las personas que nos van acompañando, en realidad la comunidad jurídico-constitucional de nuestro país y de América Latina, a las conferencias que están programadas. Esta semana tenemos todos los días, el miércoles, el jueves y el viernes tenemos conferencias. Mañana, por ejemplo, el tema es el control de la discrecionalidad de la administración pública y la jurisprudencia constitucional a cargo del doctor Lucio Sánchez Povis. El día jueves, el principio de interdicción de la arbitrariedad enunciado por la jurisprudencia constitucional a cargo de la doctora Miroslava Alejandra Molina. Pues, este evento será a las 6 de la tarde. Las inscripciones están abiertas y así sucesivamente toda esta semana hasta el día 11 de agosto. Así que están cordialmente invitados y de este modo entonces damos por concluida esta sesión, reiterando nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes con todas y con todos.